Gloria al nombre de Cristo. Vamos a tomar la palabra ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 24. Marcos 4, 24. Evangelio de Marcos 4, 24. Amén. Amén. Voy a centrarme en la parte A de este versículo. Jesús dijo a los discípulos, Jesús se les dirigió diciéndoles: mirad lo que oís. Evangelio de Marcos 4, 24. Mirad lo que oís. Y esta versión dice: y añadió el Señor y les dijo a los discípulos: pongan mucha atención. Amén. Presten mucha atención. Para los que estamos en este lugar y los que nos alcanzan a escuchar, vamos a tratar un tema de pronto corto, pero sustancioso, bajo el título: tengamos mucho cuidado cómo oímos. Tengamos mucho cuidado cómo oímos. En diferentes lugares y más en nuestros días se dan muchas instrucciones acerca de cómo predicar. Pero nuestro amado Salvador Jesucristo dio principalmente instrucciones acerca de cómo oír. Pues el mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que el aprender viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy día, donde el enemigo se ha levantado con grande furia, es donde el verdadero cristiano tiene que afinar bien el oído. Hoy, más que nunca, tenemos que estar oyendo con mucho cuidado lo que se nos está enseñando, pues el enemigo se ha levantado con un gran número de doctrinas heréticas.
de doctrinas totalmente torcidas, totalmente salida del contexto bíblico. Hay grupos, hay predicadores, hay teólogos, no de Dios, sino de Satanás, que se han levantado con una inspiración diabólica tan terrible que han distorsionado el significado bíblico de tal manera que algunos enseñan que rapto de iglesia no hay. Otros enseñan que gran tribulación no hay. Otros que infierno no existe. Pues, ¿qué más infierno que lo que se está viviendo en esta tierra? Dicen estos teólogos. Otros dicen que la iglesia de Jesucristo tiene que pasar por la apretura de Jacob, por la gran tribulación. Otros enseñan que no hay necesidad demasiado, que cuento de tanta santidad. Pues como ya somos salvos, pequemos, que ya tenemos nuestra salvación segura. Por eso hay grupos religiosos, no el verdadero cristianismo, no la verdadera iglesia de Jesucristo, no el verdadero pueblo de Dios. Estos grupos enseñan que no hay necesidad de tanta oración, de tanto ayuno, de tanto estudio de la palabra, porque como Cristo ya pagó el precio por la humanidad, solamente recibámoslo en un momento, en un acto de fe, y ya, con eso está solucionado el problema de la raza humana por toda la eternidad. Y hay grupos religiosos que los pastores están camuflados. Razón tenía el apóstol Pablo. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios debe de amar, desear la santidad y la pureza. El apóstol Pablo, hablando allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le hace una advertencia al Espíritu Santo a la iglesia a través del mismo apóstol, en donde estaba este ministro, este siervo de Dios, este siervo de Jesucristo, que en el momento que Dios trató con él, que empezó la obra del Espíritu Santo a pulir este hombre, el apóstol Pablo, mientras estaba ahí, ministrándoles, aconsejándoles, la iglesia permanecía fiel. No así la iglesia de Filipo, que la iglesia de Filipo
aprendió a amar, honrar y respetar a Dios con la presencia del ministro ahí, llámese el apóstol Pablo o aquel otro. Aprendió a amar, honrar y respetar a Dios en la ausencia o en la presencia, perdón, en presencia o en ausencia del siervo, del ministro. Y el apóstol fue utilizado por el Espíritu Santo y dijo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, advertencia para los siervos de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hoy, la iglesia fiel y verdadera tiene que estar pendiente de cómo oye y cómo ve. Porque se han levantado fraudulentos, pastores que no aman sino sus arcas, pastores que no aman sino la fama, pastores que no aman sino la exaltación. Hay grupos religiosos, apóstatas, que a los ministros los han endiosado, los llaman reverendos. Y estos reverendos, el Señor a su debido tiempo los está colocando en su sitio, porque han querido y han tomado el lugar de Dios. Ningún miembro se puede dirigir hacia estos dioses irreverentemente. Los tienen que reverenciar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí está el descalabro de la iglesia cristiana. Mirad cómo oís. Como ellos se creen los importantes en la iglesia, que los han encumbrado, los han exaltado de tal manera, en algún lugar llaman al principal de esa congregación, lo llaman el iluminado. Y ahí están, siendo una vergüenza para el evangelio. Por eso, amados, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: mirad lo que oís. Pongan mucha atención acerca de lo que oyen. Entonces ahí es donde es necesario prestar mucha atención a esto. En muchos lugares y en nuestros días se dan muchas instrucciones acerca de cómo predicar. Pero gloria a nuestro amado Salvador Jesucristo, que dio principalmente instrucciones acerca de cómo oír. Por eso son los escarríos en muchos de las iglesias. Porque van a entretenerse en la iglesia. Van a perder el tiempo en el culto.
a chismorrear y averiguar lo que la vida de otros, no a prestar atención acerca de lo que Dios quiere para ellos. El oír es un arte. El arte de la atención es tan difícil como el de la homilética. La homilética es muy difícil de aprenderla. Y así es el arte de oír. Porque a muchos les gusta que los oigan, pero no oyen. Por eso, escuchemos con discriminación, descubriendo la falsa doctrina. Descubriendo los falsos predicadores. Es muy fácil descubrir los falsos predicadores, los que no son de Dios. Pero para ello el creyente debe de ser muy espiritual y prestar atención a ser buen oyente para descubrir al falso y la falsa doctrina. Miremos lo que dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 5. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mire a dónde nos quiere llevar nuestro amado Salvador Jesucristo, a la iglesia, a sus hijos, a sus ovejas. Las ovejas, a pesar de ser un animalito tan torpe, porque las ovejas tienen que tener el guía, el pastor que los esté guiando, porque fácilmente se van al despeñadero. Pero las ovejas, por eso nosotros los hijos de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar ese don tan especial de oír, de conocer la voz de Dios, de diferenciar entre la voz de Dios y la voz del maligno. Aquí dice que las ovejas, alabado sea el nombre del Señor. Ay, hermanos del alma, mire lo que dice. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cuando uno verdaderamente es de Dios, uno huye de los desconocidos, de los que no son de Dios. Yo no sé por qué hay creyentes en esas congregaciones que dicen que aman a Dios y que ya saben que esos ministros no son de Dios. Y allá están. Cuando aquí dice la palabra que las ovejas huyen de los desconocidos. Y que ellas no oyen voces extrañas. No le atienden cualquier mensaje a cualquiera. El único mensaje que oye la verdadera oveja de Dios es el mensaje de parte del hombre que es de Dios. Yo no sé por qué, no me explico, no entiendo.
el por qué aquellos que se dicen ser de Dios están escuchando voces desconocidas, viendo el comportamiento de estos ministros adúlteros, mentirosos, pícaros, orgullosos, pretenciosos, que son los dioses de la congregación. No me explico por qué están estos miembros en ese lugar escuchando a esos predicadores, cuando la verdadera oveja de Dios oye la voz de Dios y huyen. Es que aquí lo dice muy claro. Huyen de las voces extrañas. Huyen de los mensajes que no vienen de parte de Dios. Por esos ministros que no son de Dios, o si fueron de Dios, ya se dañaron. Así es, amén. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. El verdadero Hijo de Dios no seguirá el consejo de extraños. Aleluya. Porque todo aquel que se ha dañado o que no es de Dios es extraño. Antes, por el contrario, ese Hijo de Dios huye de ese extraño. Así es, amén. Porque no conocen la voz de los extraños. No escuchan la voz de los extraños. Gloria al Señor. Eso es lo que dice el Señor aquí en el Evangelio de Juan 10:5. Hay que escuchar con atención, verdadera y ardiente. Prestemos verdaderamente atención y con ardor acerca de la voz de Dios y quién es el que nos está hablando, quién es el que nos está ministrando. Porque yo no puedo recibir ministración de cualquiera. Tiene que ser un seleccionado por Dios, un hombre apartado para Dios. Aleluya, así es. Porque el que expone la palabra toma el lugar de Dios. Un hombre santo, puro, que no se haya entronizado en la iglesia, que no haya tomado el lugar de Dios en el altar. Miremos lo que dice Mateo, Evangelio 13:23. Evangelio de Mateo 13:23. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice esta versión: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, aleluya. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Si usted es un buen terreno y ha recibido la semilla,
usted entendió la palabra. Por eso hay que escuchar con atención verdadera y ardiente. Gloria al Señor. No venir a la iglesia a perder el tiempo y estar mirando a qué hora se acaba el servicio. Aleluya. Hay que escuchar con anhelo, orando que la palabra pueda ser bendecida en nosotros. Debemos de congregarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vamos anhelantes de escuchar la voz de Dios. Y como llegamos anhelantes para escuchar la voz de Dios, oramos para que la palabra pueda ser bendecida en nosotros. Señor, que esa palabra me bendiga. Que esa palabra me fortalezca. Que esa palabra me conforte. Me establezca y me corrobore. Gloria al Señor. Muchos no llegan a la iglesia para escuchar atentamente lo que Dios quiere para ellos, sino que vienen es para juzgar el sermón. Si está bien trazado, si el predicador tiene buena retórica, cómo se pronuncia, qué gesticulaciones hace el predicador, para luego salir a criticarlo. No solamente a criticar al pastor, sino a criticar el sermón. Los que desean hallar faltas y fallos en el sermón, las van a hallar de sobra. Por eso, los que buscamos verdades sólidas, la encontraremos en cualquier ministro fiel. Los que buscamos la verdad sólida, la encontramos en cualquier ministro fiel. La verdad sólida solo se encuentra en el ministro fiel. ¿Por qué? Como es fiel, está viviendo la verdad. Y al vivir la verdad, la expone. Por lo tanto, ahí hallamos la verdad sólida. Aleluya. Los que deseamos esa verdad. Gloria a Cristo. Los que tenemos hambre, comeremos alimento puro y sólido. No basura. No pan mo. No palabra distorsionada. Alabado sea el nombre del Señor. Los que tenemos fe, recibiremos seguridad al escuchar esa verdad sólida. Los que venimos gozosamente al templo, seremos regocijados con amplitud.
saldremos con gozo de la iglesia. Gloria al Señor. Porque muchos se van entristecidos de la iglesia, porque no vienen gozosamente al culto. Aleluya. Vienen por un no dejar de venir, por un ¿qué dirán si no vengo? Nadie encuentra bendición por escuchar el error. Por eso hay que prestar mucha atención de cómo oímos, porque ninguno encuentra bendición al escuchar errores. Siempre vamos a escuchar es la verdad para ser bendecidos por Dios. Por eso, presten mucha atención cómo escuchamos. Aleluya. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice aquí la parte C de este versículo 24 del capítulo 4 de Marcos. Y aún más se les añadirá. Si usted llega a la iglesia a escuchar la palabra atentamente, desea la verdad, escuchar esa verdad, y no viene a criticar, a murmurar, usted saldrá bendecido. Para su propio provecho habrá crecimiento en su vida. Pero si usted viene no a escuchar atentamente la palabra, sino a criticar, a murmurar, a pesar el sermón, se le va a añadir no bendición sino tristeza. Mire esto. Aún se os añadirá a vosotros los que oís. Los que oyen de verdad tendrán esto. Primero, más deseo de oír. No nos fatigará el tiempo del sermón. Porque como venimos es a escuchar atentamente, alabado sea el nombre del Señor, tendremos deseo de oír más. ¿Por qué se acabó el sermón tan temprano? Si en mi corazón hay deseo de oír la palabra, se le va el tiempo. Gloria al Señor. Tendrá más comprensión de lo que escuchamos cuando llegamos a la iglesia a escuchar atentamente. Tendremos más comprensión de lo que escuchamos. Comprendemos más fácilmente las enseñanzas. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia a oír atentamente. Obtendremos más convencimiento de la verdad que escuchamos. Nos convencemos más de la palabra de Dios que escuchamos. Esta palabra nos convence más porque hemos venido a escuchar atentamente. No así los que vienen para criticar. Por eso escuchemos bien. La enseñanza divina merece la más profunda atención. Y hoy más que nunca que se han levantado grandes ministros de Satanás, que se hacen pasar por ministros de Dios.
La enseñanza divina merece la más profunda atención. Escuchad a menudo. No malgastemos el tiempo que hemos designado para el culto. No lo malgastemos. Aleluya. Ni descuidemos ninguno en absoluto de los servicios que hemos seleccionado para estar en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos se contentan con escuchar todas las cosas agradables de la palabra de Dios, tales como las promesas y misericordia del Señor. Pero no pueden soportar sus juicios y reprensiones, sus amenazas y sondeos. Son como aquellos que en medicina se preocupan solo de un olor agradable o una apariencia bonita en los remedios. Prefieren las píldoras pintadas de color de oro, pero no se preocupan de su eficacia. Algunos gustan de oír todo lo que se refiere a los pecados de otras personas y las reprensiones de que fueron objeto, pero nada que se refiera a ellos mismos y a sus propios pecados. Hoy en el culto van a hablar de fulano de tal que cayó. Hoy en el culto van a hablar acerca de todos los errores que cometió fulano, sutano y perano. De aquel que se decía ser ministro y resulta que cayó en adulterio. Algunos gustan de oír todo lo que se refiere a los pecados de otras personas. Y yo que lo creía el ministro de Dios, y mire lo que está diciendo allá el pastor, que fulano de tal cometió este y este pecado. Les fascina. Y las represiones de que fueron objeto. Lo pusieron en disciplina. ¡Qué vergüenza! Lo han publicado. Y eso que se creía el santo. Esos que les gusta oír esta clase de reprensiones y oír acerca de los señalamientos que se les hacen a otros. ¡Qué tremendo, hermano! Pero nada que se refiera a ellos mismos. Les gusta oír acerca de los escándalos de otros, pero no que se refiera a la manera del comportamiento de ellos, que no se refieran a ellos y a sus propios pecados. Si de pronto se les descubrió algunos pecados, que no los vayan a mencionar en el culto. No. Siga, pastor, hablando de los pecados de fulano, sutano y perano, y también de las reprensiones que se le están haciendo. Pero conmigo no se meta, pastor. No me vaya a publicar mis pecados. Del mismo modo que hay quienes pueden hablar de las muertes de otros, pero nunca quieren referirse a la suya propia. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. La lección de este pasaje de Marcos 4:24 me recuerda las palabras de un rabí antiguo que dijo, o sea, un maestro: he aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros,
pero he aprendido mucho más de mis alumnos. Pues cuanta más luz damos a otros, más luz obtenemos nosotros. Comprenderás más la verdad cuando trates de impartirla a otros. El amor que te lleva a compartir con otros lo que tienes, abre tu corazón para recibir algo mejor. No llegues a la iglesia como un alguacil, como un juez, para condenar, para oír lo que hablan de otros, de sus pecados, de sus caídas. Venga a la iglesia a aprovechar el tiempo escuchando bien la enseñanza que te hará bien y te conducirá a la eternidad al lado de tu maestro. Por eso, repito, cuanta más luz damos a otros, cuanto mejor enseñamos la verdad a otros, más luz obtenemos nosotros, más verdad obtenemos nosotros. Comprenderás más la verdad cuando trates de impartirla a otros. Cuando usted empieza a enseñar la verdad a otros, alabado sea el nombre del Señor, vas a comprender más la verdad de la palabra de Dios. El amor que te lleva a compartir con otros lo que tienes, abre tu corazón para recibir algo mejor. No te constituyas un juez. Ama al que ha caído en la adversidad. Ama al que ha caído en la desgracia y ora por él. El amor que te lleva a compartir con otros lo que tienes, abre tu corazón para recibir algo mejor. Grábatele esto. Por eso, amados, prestemos mucha atención acerca de lo que oímos. Las ovejas no oyen la voz de los desconocidos. Antes, por el contrario, las ovejas huyen de los extraños. Y no te confabules con aquellos para oír con agrado lo que hablan de las caídas de otros. Porque con la vara con que medís, os seréis medido. Repito este versículo y aquí terminamos. Pongan mucha atención, añadió el maestro. Con la medida que miran a otros, se les medirán a ustedes y aún más se les añadirá. Hay que prestar mucha atención de lo que oímos. ¿Cómo oímos? Sea el Señor bendito desde ahora y para siempre. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.